Hola, buenas. Ya el último vídeo hoy. Vamos a hacer la última parte que es la valoración de un ácido con una base o al revés, se puede valorar un ácido sobre una base sobre un ácido. El material, o sea, realmente esto es muy práctico. En el laboratorio, ¿qué es lo que se hace? ¿O para qué sirve una valoración ácido-base? Pues sirve para saber la concentración de una disolución que desconozco, una disolución muestra. Yo lo que tengo es, en el Erlenmeyer, la disolución de concentración desconocida, pero yo he cogido un volumen conocido. Yo elijo coger, yo que sé, 100 mililitros o lo que sea. Y luego lo que sí que conozco, imaginemos que este es un ácido, el que desconozco. Este es el ácido. Y luego lo que yo sí que preparo y conozco es una disolución de una base, en este caso, de concentración conocida, y el volumen que vaya a utilizar es el volumen necesario para que cambie de color el indicador. Es decir, el indicador es la sustancia que nosotros añadimos aquí y cambia de color en un entorno de pH, es decir, a pH ácido tiene un color y a pH básicos o en una zona de pH, por debajo de esa zona de pH tiene un color, ese indicador, y por encima tiene otro color. El ejemplo típico es la fenolftaleína, que gira en torno a un pH de 8, más o menos. Por debajo de 8 la fenolftaleína es incoloro y por encima y por encima de 8, de un pH 8, se vuelve violeta o morado. Entonces, cuando nosotros añadimos ya la última gota, si tenemos un ácido fuerte y una base fuerte, como por ejemplo hidróxido sódico y clorhídrico, ya sabíamos que ácido más base, sal más agua. Entonces la sal que se va formando es el cloruro de sodio y agua. Vale, nosotros tenemos ya toda esta cantidad de clorhídrico en el Erlenmeyer. Lo que pasa es que yo no sé la concentración que tiene esto. Yo conozco el volumen. Y lo que vamos añadiendo es gota a gota esta concentración de clorhídrico con un volumen conocido. Es decir, yo de aquí, esto sí lo conozco y el volumen también lo conozco. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos ya preparada una disolución de hidróxido sódico 10 a la menos 2 molar y gastamos para ese cambio de viraje, pues por ejemplo 20 mililitros. Vale, y yo aquí he medido la concentración, la desconozco, pero yo sé que el volumen que he añadido ahí es de 125 o 100, venga, mililitros. Vale, entonces, cuando cambie de color, indicará, recordemos que la sal que tenemos aquí, el pH que se genera, como bien es una sal que proviene de un ácido fuerte y una base fuerte, en el punto de equilibrio es cuando yo ya tengo estequiométricamente la misma cantidad de moles de hidróxido sódico que de clorhídrico, porque la estequiometría en este caso es 1:1, entonces yo cuando ya haya añadido la misma cantidad en moles de uno y de otro, y se habrá consumido todo el clorhídrico y generaremos esta sal. Y hemos dicho que esta sal es un pH de 7. Si es verdad que el indicador vira en torno, hace el cambio ese de color en torno a 8, pero no sirve, porque a nada que caiga la primera gota mayores, ya como esto es una base, se golpe a un pH mayor que 7 y entonces es cuando aparece el color ese morado o rosita. Entonces, cuando llegamos a ese momento, es cuando ya sabemos el volumen gastado de esa concentración de hidróxido sódico y con esto yo ya sé los moles de hidróxido sódico con el volumen que teníamos ya de la disolución en el Erlenmeyer, ya puedo saber la concentración. Y dijimos, una manera muy rápida para saber hacer este tipo de ejercicios es molaridad o concentración molar de la base por volumen gastado de la base es igual a molaridad o concentración molar del ácido, que en este caso esto es lo que no sé, por volumen del ácido. ¿Vale? Entonces el objetivo en este caso es calcular la molaridad del ácido.
Pues molaridad del ácido será molaridad de la base, 10 a la menos 2 molar. Volumen gastado, 20 mililitros. No hace falta cambiar las unidades aquí. Dividido entre el volumen del ácido, 125 mililitros. No hace falta porque los volúmenes ya están en mililitros. Entonces, pues ya tenemos esto. Hacemos los cálculos y ya está. 10 a la menos 2 por 20 entre 125. Vale, pues me sale 1,6 por 10 a la menos 3. 1,6 por 10 a la menos 3 molar. Acabo de calcular la concentración de este ácido. A mí lo que me interesa no es lo que tengo aquí dentro, porque esto ya lo he hecho reaccionar, pero es que esta es una muestra de pues un matraz o un Erlenmeyer que tiene más cantidad. Entonces yo ahora ya conozco la concentración que tiene esa, en este caso, el resto de la muestra. Yo de aquí cojo una alícuota, que son pues esos 125 mililitros. Entonces, si yo conozco la concentración de aquí, esa va a ser la misma que la del bote de referencia. Vale. Dejadme que borre, os hago otro con una estequiometría que no sea 1 a 1, y estos son los ejercicios de neutralización. Supongamos ahora este ejemplo. Yo tengo hidróxido de calcio que desconozco la concentración, esto está en disolución acuosa, yo no sé qué concentración tiene y lo voy a valorar, es para que veamos un poco la diferencia. Yo siempre, ahora el ácido que conozco su concentración y su volumen va a ser el que yo meta aquí en la bureta, ese ácido, ese clorhídrico, y ahora aquí mi incógnita va a ser la base. Va a ser el hidróxido de calcio. Vale. Entonces, yo tengo una disolución desconocida, tomo una muestra, añado aquí a este Erlenmeyer 100 mililitros de hidróxido de calcio de concentración desconocida y pues empiezo a gotear gota a gota ese ácido que conozco su concentración y el volumen. Imaginemos que gasto pues de aquí a aquí, que son esos 130,5 mililitros. Vale, en este caso la estequiometría es 1 a 2, es decir, yo voy a necesitar el doble de moles de clorhídrico que de hidróxido de calcio. Entonces, si yo tengo que hacer la igualdad, yo ya no puedo poner esto, que los moles de clorhídrico tienen que ser igual que los moles de hidróxido de calcio, ¿no? Para que se iguale, yo tengo que tener el doble de moles de de clorhídrico. Entonces, los moles de clorhídrico tienen que ser el doble. Ese 2 pasa aquí. Pensando de otra manera, si yo tengo más cantidad de este, al que tiene menos le tengo que multiplicar para que se pueda igualar. Es decir, si yo voy a gastar más moles de clorhídrico, el 2 no va aquí, el 2 va aquí. Porque por cada uno de estos yo necesito 2. Entonces, si yo tengo un mol de hidróxido de calcio y y equivalen a 2 moles, o se gastan con 2 moles de clorhídrico, para que esto se convierta en una igualdad, a este número lo tengo que multiplicar por 2. Es decir, los moles de clorhídrico son el doble que los moles de hidróxido de calcio. Vale, pues entonces es exactamente igual, lo que pasa es que, claro, los moles salen multiplicando ¿qué? La molaridad por el volumen, es decir, la molaridad del hidróxido de calcio, que ahora es el dato desconocido por el volumen que yo he añadido de hidróxido de calcio, y todo esto multiplicado por 2 tiene que ser igual a la molaridad del clorhídrico por el volumen del clorhídrico. Y ahora mi incógnita es esto. Vale, pues la concentración molar del hidróxido de calcio, ¿a qué va a ser igual? Pues a molaridad del clorhídrico, 2,4 por 10 a la menos 4 molar, por volumen de clorhídrico, 130,5 mililitros, entre 2 y entre el volumen que yo añadí inicialmente aquí, en la muestra problema, entre 100 mililitros. ¿Vale? Pues hacemos esto y nos quedaría, bueno, la mitad de 2,4 es 1,2,
por 10 a la menos 4 y por, pues esto entre 100, 1,30 por 1,305 y me queda que la concentración de hidróxido de calcio que yo tenía inicialmente es de 1,57 por 10 a la menos 4 molar. Fijaros, otro tipo de ejercicio que nos pueden pedir en este caso, pero ya no es una valoración ácido-base, es un ejercicio del tipo mezclo un ácido y una base y me preguntan el pH. Entonces yo tengo dos posibles respuestas a esa pregunta. ¿Cuál será el pH? Si he añadido, por ejemplo, he puesto aquí 100 mililitros de una disolución de hidróxido de calcio 1,410 a menos 2 molar, o las he mezclado, he añadido con 200 mililitros de una concentración de clorhídrico de tanto. Vale, entonces yo puedo tener dos posibles soluciones. Primera posible solución, que justo la cantidad en moles del ácido y de la base estequiométricamente se neutralicen. Es decir, que yo tenga aquí, en este caso como en la estequiometría es 1, 2, que yo tenga aquí el doble de moles de clorhídrico que de hidróxido de calcio y entonces el pH ya no es un pH de cuánta base o cuánto ácido tengo, porque se me han consumido totalmente, sino que tengo un ejercicio de cuál es el pH de la sal resultante. En estos casos, como siempre, estas sales para segundo bachillerato van a venir de ácidos fuertes y de bases fuertes, pues entonces la respuesta a esa pregunta sería el pH 7, es neutro. Vale. ¿Qué pasa en el resto de casos? Pues que va a sobrar uno de ellos. Se convierte en un ejercicio de calcular el reactivo limitante, que eso ya se ve en primero de bachillerato. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver si hay reactivo limitante. Entonces, voy a poner un pequeño esquema. La pregunta es, ¿reactivo limitante existe? Es decir, ¿hay alguien que se agota antes que la otra especie? Limitante. ¿Hay reactivo limitante? Si hay reactivo limitante, entonces la pregunta es, ¿quién sobra? ¿Puede sobrar ácido o puede sobrar base? Si sobra ácido, pues se convierte en un ejercicio de calcular el pH de ese ácido que sobra. Si sobra una base, pues lo mismo, calcula el pH, pero de la base que haya sobrado, luego hay que restar. Vale. Y si no hay reactivo limitante es porque es un ejercicio de neutralización, se han neutralizado y entonces el pH en este caso, cuando vienen de ácidos fuertes y de bases fuertes, sería 7. ¿Vale? Si sobra ácido, el pH de aquí me va a tener que salir menor que 7, pues eso es un ácido, por eso me sobra ácido. Y si sale que me sobra una base, el pH me va a tener que salir mayor que 7, que para eso me sobra una base. Vale, vamos con este ejemplo. Entonces me dice, yo tengo estas cantidades. Pues hacemos un ejercicio de reactivo limitante. ¿Cuál supongo que se me va a consumir primero? Pues yo qué sé, lo primero, si queréis, sacamos los moles, cantidad de sustancia, del hidróxido de calcio, para visualizarlo un poco mejor. Y también la del clorhídrico. ¿Cómo lo sacamos? Pues molaridad por volumen. Molaridad 1,4 por 10 a la menos 2, esto es mol partido litro, por el volumen en litros, 100 mililitros, 0,1 litros. Vale, pues esto yo tengo 1,4 por 10 a la menos 3 moles de hidróxido de calcio en esa disolución. Hago lo mismo para el clorhídrico. 1,3 por 10 a la menos 4 mol partido litro por 0,2 sería el doble, 2,6 por 10 a la menos 1 por 10 a la menos 5 moles de clorhídrico. Vale. Y yo aquí también puedo tantear ya, porque vamos a ver si la estequiometría es 1, 2, a mí me tiene que salir para que se neutralicen, para que tengan la misma cantidad estequiométrica, me tiene que salir el doble de moles de clorhídrico que de calcio, que el hidróxido de calcio. ¿Esto es el doble que esto? No, esto de hecho es todavía más pequeño que el doble que este. Entonces, ¿quién es el que se va a consumir primero? ¿El que se va a agotar? Este. ¿Y cuánto me va a sobrar? Pues puedo hacer incluso una tabla inicialmente. Inicialmente, ¿yo cuánto tengo de hidróxido de calcio? 1,4 por 10 a la menos 3. ¿Y de clorhídrico cuánto tengo inicialmente? 2,6 por 10 a la menos 5. Y al final, ¿yo qué voy a tener? Yo de aquí se me va a consumir totalmente, pero ¿cuánto me quedará de aquí? No es la resta, porque hay que hacer un ajuste por estequiometría, ¿sí? Entonces podéis hacerlo así
o podéis, yo creo que es mucho más fácil con factores de conversión. Supongo, entonces, el que se me agota primero es el clorhídrico, pues yo parto del clorhídrico. Y digo, con esos moles de clorhídrico que se me van a consumir totalmente, ¿cuántos moles de hidróxido de calcio necesito para que se consuman estos? Pues hago estequiometría. 2 moles de clorhídrico por cada mol de hidróxido de calcio, es decir, la mitad, ¿sí? Porque el 1,6 entre 2, 1,3. Pues 1,3 por 10 a la menos 5 moles de hidróxido de calcio se consumen. Vale, ¿cuántos me quedan? Por la diferencia, pues 1,4 por 10 a la menos 3 menos 1,3 por 10 a la menos 5 prácticamente va a ser 1,4 por 10 a la menos 3, pero bueno, vamos a hacerlo exactamente, menos 1,3 por 10 a la menos 5 me sale 1,387 por 10 a la menos 3 moles de hidróxido de calcio quedan sin reaccionar, ¿vale? Entonces, yo ya tengo esto que no va a poder reaccionar. Es decir, ¿yo qué tengo? Yo tengo una base que ya no puede reaccionar con ningún ácido. Entonces, la pregunta se convierte en, pues calcula el pH de esta base, porque esta base es una base fuerte, hidróxido sódico, en disolución acuosa, se disocia en hidróxido sódico, perdón, de calcio, en calcio 2 más y 2 OH menos. Inicialmente, ¿cuál es la concentración? Ojo, la concentración, ahora yo tengo un volumen total de 300 mililitros. Entonces mi concentración aquí, inicial, será esta cantidad, 1,387 por 10 a la menos 3 moles, entre el volumen ya total, porque ya lo he mezclado. Es decir, serían 300 mililitros que pasados a litros, 0,3, ¿vale? Entonces esa cantidad entre 0,3, esto me sale una concentración de 4,62 por 10 a la menos 3. Ya hemos dicho que como es una base fuerte, se disocia totalmente y al final, aquí no hay equilibrio, al final yo voy a tener una concentración de iones calcio 4,62 por 10 a la menos 3 y una concentración de OH menos, que es lo que me interesa, 2C sub 0, que en mi caso la concentración inicial es esto. Es decir, yo voy a tener eso por 2, de 9,25 por 10 a la menos 3 molar. Y ya de ahí saco el pH, porque con esto saco el pOH, que sería el menos logaritmo de esa concentración, 9,25 por 10 a la menos 3, menos logaritmo de eso, y me sale 1,73, sí, 73, y entonces el pH es 14 menos pOH, y me sale 12,27. Vale, ¿es lógico que me salga alto? Sí, porque yo tengo una cantidad de base interesante. Se me ha consumido muy poquitito, porque yo tenía muy poquitito de clorhídrico. Entonces, estos ejercicios son como una mezcla, porque sí que es una valoración ácido-base, pero en la que me he pasado. Es decir, si nos vamos aquí, imaginemos que aquí tuviéramos el ácido y aquí la base, ¿y a mí qué me ha pasado? Pues que yo he abierto la llave y me he pasado de base. Entonces esto se me ha ido a un pH mucho más alto, no al pH de equilibrio. Pues hasta aquí está todo ya. Si hay alguna duda sobre esto, pues ya me vais diciendo, pero bueno, este no deja de ser un ejercicio de los de primero de bachillerato adaptado. Es decir, en el fondo esto es un ejercicio de calcular el reactivo limitante y luego a mayores añadido este concepto de pH. Y hasta aquí el tema de ácido base, ya hemos acabado. Venga, nos vemos en clase. Chao.